va a ser muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, adelante, Marian. Gracias, doctor. Bueno, para dar inicio a este evento, tenemos nuestro primer panelista. Él fue alcalde del municipio de Latillo en Caracas, Venezuela, y actualmente es el comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para justamente la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Su participación es muy valiosa en este evento y le agradecemos por estar el día de hoy aquí. Así que démosle la bienvenida al comisionado David Smolansky. Comisionado, adelante. Perdón, muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor Humberto Prado, quien es el comisionado presidencial del gobierno interino de Venezuela para los derechos humanos. Es un placer estar acá con la profesora Ligia Bolívar, con el diputado William Dávila, con el doctor Navarrete, y poderles explicar un poco la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. Primero, ponerlos en contexto del rol que me ha tocado asumir con un grupo, con un equipo que me ha acompañado. El secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, en septiembre de 2018, creó un grupo de trabajo para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Esto es una oficina especial de la OEA que depende de la Secretaría General y que en su momento, pues, una de sus funciones era elaborar 2 informes producto de las visitas que hiciéramos a la región y evidentemente también información que suministrara a la sociedad civil, las autoridades y los migrantes y refugiados, para visibilizar el horror de lo que significa hoy vivir bajo la tiranía de Maduro y cómo tantas personas han tenido que emigrar de manera forzosa, pero al mismo tiempo impulsar políticas de atención, protección e integración a los migrantes y refugiados venezolanos. Esos 2 informes fueron presentados el año pasado, el preliminar en marzo, el definitivo en junio, en la máxima instancia de la OEA, que es la Asamblea General ante todos los cancilleres de la región, y posterior a ello, pues se ha quedado como una oficina especial de la Secretaría General con el mismo propósito de atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Desde ese entonces, pues hemos seguido visitando la región. Desafortunadamente, pues el coronavirus nos ha impedido continuar nuestro trabajo de estar en terreno. Las últimas 5 visitas que hemos hecho fueron a Brasil, donde estuvimos en Boavista, Sao Paulo, Pacaraima y Brasilia; Colombia, donde estuvimos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta; Chile, donde estuvimos en Santiago y Valparaíso; Bolivia, justo cuando empezó el coronavirus, en La Paz; y Costa Rica, estuvimos en la capital, San José. Estamos celebrando, entre otras cosas, las mesas de trabajo, donde en esas últimas, en esos 5 países y en todas esas ciudades que mencioné, hemos celebrado 9 mesas de trabajo, donde han participado cerca de 500 refugiados venezolanos, y esas mesas de trabajo tienen 3 objetivos muy concretos. En primer lugar, recolectar testimonios de la migración forzosa de los venezolanos. En segundo lugar, cómo se han sentido los venezolanos en los países de acogida para armonizar con los gobiernos receptores mejores políticas de atención hacia ellos. Y en tercer lugar, un tema que empezar a trabajar, ¿no? En el hipotético caso de que en Venezuela haya un cambio pronto, que se produzca una transición democrática, ¿cuáles serían los incentivos que un gobierno de transición debería impulsar para la repatriación de venezolanos, para el retorno de los venezolanos? Yo soy un fiel creyente que Venezuela va a necesitar de sus migrantes, de sus refugiados, de su diáspora, para poder reconstruir al país. ¿Cuál es la situación? Después de darle este contexto un poco, lo que hemos venido haciendo, entre otras cosas, ¿cuál es la situación actual de los migrantes y refugiados venezolanos? Bueno, en primer lugar, somos 5.1 millones de desplazados. Esta es la crisis más grande de refugiados en la historia de América Latina y el Caribe. Actualmente los venezolanos somos la población más desplazada del planeta sin haber padecido una catástrofe natural ni una guerra convencional. Si incluimos a aquellos que han huido de guerras convencionales, como es el caso de los sirios, que llevan prácticamente una década en guerra, pues los venezolanos aún así seguimos siendo la segunda población más desplazada del planeta, precisamente detrás de los sirios. Antes del coronavirus, en promedio se están yendo 5.000 venezolanos diariamente, lo que es igual a decir 150.000 venezolanos mensual y más de 1.800.000 venezolanos al año.
Y los países que hoy tienen más migrantes y refugiados venezolanos, bueno, en primer lugar es Colombia, con poco más de 1.800.000. En segundo lugar, Perú, con aproximadamente 900.000. En tercer lugar está Chile, con 455.000. Después está Ecuador, con aproximadamente 400.000. Brasil, cerca de 260.000. Y Argentina, 150.000. Esos son lo que llamo yo el G6, donde ahí se concentra 4 de los 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos, ¿no? Después, hay en otros países, yo siempre llamo la atención del Caribe, cuando uno ve Guyana, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Aruba y Curazao, solamente en el Caribe hay más de 150.000 desplazados venezolanos, es decir, la misma cantidad que lo que hay en Argentina, pero en Panamá hay cerca de 100.000 venezolanos, en Costa Rica hay más de 40.000 venezolanos, en México hay más de 70.000 venezolanos. Eso lo que hay que entender es que esto es una crisis de dimensión regional, y que el mayor desafío que hoy tiene la región es precisamente que no se han generado las bases para un consenso donde haya un mecanismo común de protección a los refugiados venezolanos. Prácticamente cada país está implementando su propio mecanismo. Colombia está implementando el permiso especial de permanencia, que ha beneficiado a casi la mitad de los desplazados venezolanos en este país. Perú ha implementado el permiso temporal de permanencia, pero Perú ahora te pide visa desde el año pasado. En Chile se está implementando la visa de responsabilidad democrática, pero también Chile está exigiéndole visa a los venezolanos desde el año pasado. Brasil está implementando lo que ha sido nuestra propuesta principal, que es la declaración de Cartagena. Cualquier venezolano que llega a Brasil hoy puede solicitar el estatus de refugiado, cosa que también, por cierto, también se puede hacer en México. Para mí eso es un gran ejemplo de cómo dos gobiernos con ideologías antagónicas e incluso con posiciones también antagónicas con respecto a Venezuela, porque el gobierno de Brasil reconoce el gobierno interino, mientras que el de México no lo reconoce, pero tiene una política prácticamente homogénea en cuanto a los desplazados venezolanos. Entonces, para nosotros los venezolanos hoy son refugiados y nosotros nos amparamos en la Declaración de Cartagena en 1984, que parafraseándola dice que un refugiado es aquel que huye de su país por violencia generalizada, violación masiva de los derechos humanos, alteración del orden público y agresión extranjera. En nuestra opinión, esas 4 determinantes hoy aplican para el venezolano que se va. El venezolano hoy es víctima de una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, de amenaza, de persecución, de detención arbitraria, de tortura, de represión a manifestaciones, de cortación de las libertades de expresión, etc. En segundo lugar, una violencia generalizada que ha sido sistemática. Venezuela es un país sumamente inseguro, sigue siendo uno de los países más violentos no solo de América Latina, sino del mundo. Caracas sigue siendo la capital del planeta con la tasa de homicidios más alta por cada 100.000 habitantes, con una impunidad que prácticamente llega al 100%. Entonces, de hecho, las primeras olas migratorias que hubo en Venezuela, los primeros grupos de venezolanos que huyeron del país precisamente eran porque eran víctimas del AMPA, y eso se ha corroborado en las mesas de trabajo que les decía al principio que hemos hecho. En tercer lugar, también creemos que aplica la alteración del orden público cuando los servicios básicos como luz y agua, y yo incluyo Internet, porque Internet cada vez se hace un servicio más básico en el mundo, no hay acceso. Y ahora no hay combustible y evidentemente las dificultades para conseguir comida y medicina. Y en cuarto lugar, algo que hemos venido también diciendo es el tema de la agresión extranjera, porque cuando un país tiene al menos 25.000 oficiales cubanos en el territorio venezolano, sin contar otros agentes foráneos, como por ejemplo pueden ser tropas o mercenarios rusos o grupos irregulares foráneos como el ELN, bueno, evidentemente el venezolano está siendo víctima de agresión extranjera, y eso sobre todo lo pudimos corroborar en Brasil, donde en los campamentos de refugiados que hay en Boavista, en el estado de Roraima, varios testimonios de personas que huyeron nos decían que por conflictos armados, disputa armada del ELN y otros grupos foráneos, ellos para sobrevivir, y especialmente los que están cerca de las minas en Bolívar, tuvieron que huir de Venezuela. Entonces, el gran reto que tiene la región es crear un mecanismo común de protección al migrante y refugiado venezolano. Y si se quieren amparar en Cartagena, si quieren crear un nuevo mecanismo, que crear un nuevo mecanismo, pero el suficiente trauma es para un venezolano dejar su territorio, dejar su país, desprenderse de su familia, todo el periplo que significa hoy salir de Venezuela, porque no es algo nada sencillo, para que entonces llegar a Colombia o Ecuador o Perú o Brasil o donde sea, varíe, ¿no? Además de eso, esto va de la mano con un tema que hay que darle pues mayor visibilidad, hemos tratado de hacerlo desde esta oficina, que es que aproximadamente 2,5 millones de los venezolanos que se han ido, es decir, la mitad prácticamente
de los desplazados no tienen pasaporte o tienen un pasaporte que está próximo a vencer. Yo recuerdo cuando yo era profesora Ligia en Bogotá, me decía algo que me quedó marcado. O sea, el derecho a la identidad es un derecho humano y en Venezuela, pues obviamente está vulnerado y a veces se nos olvida, ¿no? Que el derecho a la identidad es un derecho humano y que es un calvario literalmente poder acceder en Venezuela para que te den una cédula de identidad o para que te den tu pasaporte. Entonces, en la región ha habido algunas propuestas como la tarjeta de movilidad regional, que es una de las cosas que nosotros hemos hablado en lo que se llama la plataforma de Quito, donde los venezolanos que hoy no tienen documentación o que tienen su documentación próxima a vencer, urge que la tengan porque eso garantiza una migración regular, segura y ordenada. Y cuando hablo de migración regular, segura y ordenada, no solamente beneficia a los desplazados venezolanos, sino a los mismos países receptores de refugiados venezolanos se van a ver beneficiados de integrar una población que se pueden insertar en los mercados laborales, que los jóvenes se pueden insertar en el sistema educativo y que pueden tener un impacto positivo en el crecimiento económico. Y en tiempos de pandemia puede tener un impacto positivo en la recuperación económica que los países afectados por el coronavirus van a necesitar. Otro reto, y esto además lo pongo en el contexto de que hace 2 días hubo una conferencia mundial en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos. Se anunció la donación más grande que haya habido desde que empezó esta crisis. Cerca de 600 millones de euros fueron recaudados en donación y más de 2.500 millones de euros cuando incluimos préstamos y créditos al mediano y largo plazo. Estas donaciones, bueno, más allá de anunciar montos y evidentemente más allá de mis funciones, lo vea como un venezolano que tiene casi 3 años exiliado, se agradece que la comunidad internacional, que el más alto nivel diplomático del mundo en pleno coronavirus se haya reunido para darle un apoyo tan necesitado a los migrantes y refugiados venezolanos, porque quiero que sepan que esta es la crisis de refugiados que proyecta ser la más grande del mundo, pero que la que menos cooperación financiera ha recibido. Es importante que esos recursos se traduzcan en acciones y pueda agilizar los trámites administrativos, porque muchas veces pasa de que del anuncio a la acción literalmente se pueden ir meses. Entonces, allí, pues, esas acciones, como ya mencionaba, lo de la documentación, la atención médica es fundamental, un derecho humano y mucho más en tiempos de pandemia. Ningún venezolano, para los que están aquí escuchando, ningún venezolano, incluso por no tener su pasaporte, se le puede negar el acceso a la salud. Es inadmisible que se le tranque las puertas de un hospital o de un ambulatorio. En tercer lugar, la incorporación de cientos de miles de niños que hoy están fuera del sistema educativo también es crucial. De lo contrario, estamos teniendo jóvenes, niñas, adolescentes que son vulnerables a ser reclutados por grupos irregulares, como ya está pasando en la frontera con Colombia, son vulnerables a ser sumergidos en el consumo de sustancias ilegales, y eso es lo que no queremos para nuestros niños migrantes, ¿no? Y por otro lugar, hay que hacer mayor campaña y acciones políticas contra la discriminación y la xenofobia, ¿no? Si bien es cierto, creo que el monstruo de la xenofobia no ha crecido de la manera que ha crecido en otras partes del mundo cuando hay esta crisis de migrantes y refugiados, no es menos cierto que hay cada vez más brotes. La ley de la probabilidad, pues evidentemente tiende a que esto aumente cuando hay 5.1 millones de desplazados venezolanos, cuando ya incluso en algunas ciudades, en algunos municipios de la región, la comunidad venezolana casi que representa el 30, el 40 o hasta el 50% de la población. Y esto lo digo porque las acciones contra la discriminación y la xenofobia no solamente es algo que recae a nivel presidencial, a nivel de gobierno nacional, sino también tiene que recaer en las autoridades locales, porque las autoridades locales es la primera que se tropiezan los desplazados venezolanos. Y esto lo digo como alguien que fue alcalde. Yo recuerdo en el Hatillo, salvando las distancias, que una comunidad inmigrante muy fuerte era la comunidad portuguesa, mucho más específico la comunidad madeirense, aquella que vino de la isla de Madeira. Bueno, ellos primero se tropezaban para cualquier tipo de acción de integración, etcétera, a su autoridad local que a una autoridad regional o nacional. Entonces, para ser muy concreto en esto que venía explicando, la documentación, porque hay 2.5 millones de venezolanos sin pasaporte o con pasaporte próximo a vencer, el acceso a la salud, la inserción escolar y las acciones contra la discriminación y la xenofobia son las acciones que se deberían traducir en estos fondos que recientemente se anunciaron, sin obviamente dejar de lado otros temas que están agudizándose cada vez más,
que es la trata de personas, especialmente en el Caribe, hacia Trinidad y Tobago, Curazao, Bonaire y Aruba. Lamentablemente cada vez son más personas, específicamente mujeres, que están siendo víctimas de trata. Con el coronavirus, aquí hay temas, hay que implementar políticas de protección temporal que algunos países están haciendo, la prohibición de desalojo de venezolanos. Por ejemplo, el gobierno de Colombia emitió un decreto el 15 de abril que hasta el 30 de junio al menos ningún venezolano puede ser desalojado. Sin embargo, sabemos que eso no se ha cumplido con rigurosidad. Son muchos venezolanos en distintas ciudades de Colombia que están siendo víctimas de desalojo. Ecuador también está tomando cartas en el asunto, y ya la Asamblea Nacional de ese país aprobó una ley que prohíbe el desalojo y se está esperando por la promulgación del presidente Lenín Moreno. Ojalá y otros países se vayan sumando a la prohibición de los desalojos a los venezolanos, así como también la suspensión temporal de pago de servicios, una vez que haya pasado el coronavirus. Creo que también el coronavirus ha dejado cosas positivas dentro de todo lo lamentable. Muchos médicos y enfermeras venezolanos que no habían podido homologar su título una vez que emigraron y que literalmente tuvieron que reinventarse, dedicarse a otro oficio o a otra profesión. Muchos de ellos, incluso más allá de esta región, como por ejemplo en España, han sido llamados para atender a personas que han sido contagiadas por el coronavirus. Ojalá esto se mantenga de manera permanente. Ojalá que otros países que no se han sumado a esta flexibilización de homologación de títulos lo hagan. Hemos visto pasos interesantes en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera, porque bueno, eso es precisamente la forma de integrar a los venezolanos a lo que se formaron y en los mercados laborales, y nuevamente la sociedad receptora se ve beneficiada. Nosotros, antes del coronavirus, pues la proyección que teníamos es una proyección dramática. Si no hay una solución en Venezuela, podemos estar hablando de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos para finales de 2020, principios de 2021. Evidentemente, con una frontera que ya lleva más de 10 semanas cerradas, pues esto ha cambiado. Habrá que ver cuando se reabra la frontera qué impacto pueda tener el coronavirus. Conversaciones que hemos tenido nosotros con autoridades de la región, específicamente con los países fronterizos, ellos están estimando que una vez que la frontera se abra nuevamente, es muy probable que haya una estampida de venezolanos si no hay una solución a la crisis a esos países. Ayer, casualmente, el gobierno de Colombia anunciaba que la frontera iba a seguir cerrada hasta el 1 de julio, así que ningún venezolano por caminos regulares va a poder llegar a Colombia hasta el 1 de julio. Eso evidentemente no ha evitado que haya muchos venezolanos que hayan utilizado trochas o corredores humanitarios, pero que tienen sus limitaciones para llegar a Colombia. Y esto me lleva a otro tema, que es el tema de los retornados. Los retornados venezolanos, que ha sido pues, un fenómeno que ha surgido en pleno coronavirus. Con muchos de ellos nosotros nos hemos comunicado cuando han llegado a su país. Ayer justamente Colombia actualizaba la cantidad de retornados venezolanos. Son 68.000. De esos 68.000 hay que dividirlos en dos partes, ¿no? La primera son 27.800 que se regresaron en los primeros 3 días de haber cerrado la frontera. Es decir, estas personas quedaron atrapadas en Cúcuta, lo que se llama como migración pendular. ¿Qué es la migración pendular? Aquellos que van a Cúcuta por unas horas a comprar comida, medicinas, y luego se regresan a Venezuela. Es decir, estas 27.800 personas sin coronavirus, sin el cierre de frontera, de todas iban a volver al país, pero aproximadamente 40.000 personas, poco más de 40.000 personas se han retornado de manera voluntaria en estas más de 10 semanas de cierre de frontera a su país. Las principales razones, bueno, en primer lugar, muchos nos han manifestado que quieren estar cerca de su familia por el temor que les da el impacto que pueda tener el coronavirus en Venezuela, sabiendo que Venezuela es un país que hoy no tiene ni 90 camas para respiradores. En segundo lugar, lamentablemente muchos venezolanos, eso es algo que está afectando a la población del mundo, se han quedado sin trabajo, y al quedarse sin trabajo, pues, la opción ha sido retornar. Y en tercer lugar, evidentemente, están aquellos que han sido desalojados y al quedarse sin hogar en condición de calle, pues han decidido retornar a la casa que dejaron en Venezuela o retornar con algún familiar que tengan en Venezuela. Ahora, yo quiero aquí ser muy claro de los tratos crueles y degradantes que están padeciendo los venezolanos cuando regresan a su país. Venezolanos que han sido hacinados en albergues, venezolanos que han pasado 14 horas, incluso más de un día durmiendo en el piso del terminal de autobuses de San Antonio del Táchira, venezolanos que por motivos humanitarios que están volviendo se les había ofrecido 3 comidas y no se ha cumplido con esas 3 comidas, y peor aún, los cuerpos de seguridad del régimen que extorsionan a los venezolanos que van a otra ciudad del país. O
se podrán imaginar que no todos los venezolanos que retornan, en el caso de los que vienen de Colombia, viven en el Táchira. Y hay muchos que, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que iban a Barquisimeto, una familia muy grande, recuerdo que fue la primera que entrevisté, iba a Barquisimeto, otros a Valencia, otros a Caracas, y ellos han sido extorsionados a través de con la Guardia Nacional para ser trasladados, se les ha cobrado en moneda extranjera, en pesos colombianos o en dólares. Esa es la situación en la frontera con Colombia. Por cierto que con Brasil no mencioné, aproximadamente 2.000 venezolanos han retornado desde Brasil, y también en el estado Bolívar por parte de distintos componentes de la Fuerza Armada, más específicamente la Guardia y el Ejército. También hemos tenido denuncias de tratos crueles y degradantes. Lo más grave es lo que ha ocurrido en los últimos días, porque en los últimos días tenemos aseveraciones que son de segregación y que, en mi opinión, son las aseveraciones que, según la historia contemporánea, inician o aceleran genocidios. Hemos tenido un Nicolás Maduro diciendo que los brotes de coronavirus en Venezuela se deben a los retornados, un discurso completamente de segregación. En segundo lugar, el número 2 de la gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, dijo que los retornados venezolanos son un arma biológica, que deben pasar la cuarentena en una celda. Y yo les voy a decir algo, el mundo hoy tiene más de 5 millones de personas contagiadas de coronavirus. No he escuchado a la primera autoridad en el mundo que haya dicho que haya que pasar la cuarentena en una celda. Solamente en Venezuela se ha dicho algo así. En tercer lugar, además, Freddy Bernal dijo que se iba a marcar las casas de los retornados para que la gente sepa dónde viven los retornados y que sepan que son una persona o una familia que pueden amenazar con la salud de eso. Entonces, esto es una situación sumamente grave, pone en riesgo, pone en peligro la vida de estas personas, la integridad física, la integridad emocional, psicológica de estas personas, y eso es algo que nosotros no debemos dejar de denunciar, porque, bueno, después del decreto de ayer que la frontera va a seguir cerrada hasta al menos el 1 de julio, es bastante probable que sigamos viendo venezolanos retornar a su país. Yo quisiera agregar que la única solución para frenar este deslague humano, como yo lo he llamado, es que en Venezuela haya una restitución del orden democrático, haya la recuperación de nuestras libertades, que prevalezca el Estado de Derecho y que haya una nación mucho más segura. Mientras más se prolongue la tiranía, pues más personas van a salir de Venezuela. Mientras más rápido se pueda restituir la democracia, pues es más probable que las personas dejen de salir. Yo soy convencido que la migración forzosa disminuiría significativamente y empezarán a surgir incentivos para que quienes estamos desterrados podamos volver. Hoy los venezolanos no nos hemos ido porque están cayendo bombas, no nos hemos ido porque hubo un huracán, no nos hemos ido porque hubo un maremoto, no nos hemos ido porque hubo un terremoto. Hemos sido víctimas de no una dictadura más latinoamericana, este no es otro caudillo que está atornillado en el poder, sino de un régimen muy peligroso de naturaleza criminal, que hoy se sostiene por las armas y por el miedo. Y cuando hablo de las armas me refiero a armas de grupos regulares como la Fuerza Armada y cuerpos policiales, pero también de grupos irregulares como los colectivos y el ELN, que además son alimentados de fuerzas extranjeras como los 25.000 cubanos que le decía que puede haber en Venezuela, de agentes rusos, de todo el apoyo que le ha venido dando China, especialmente en materia tecnológica. Por ejemplo, el Carnet de la Patria surge de un convenio binacional entre Venezuela y China. Y ahora, bueno, ni más ni menos está importando gasolina de Irán, cosa que nos está metiendo en un conflicto aún más delicado, que es un conflicto bastante lejano a nuestro país y relacionarse con el extremismo islámico. Entonces, la solución definitivamente pasa porque este sistema se desmantele y de esa forma, insisto, se frenará la migración forzosa y habrá incentivos que todos regresen. ¿Todos regresarán? Mire, todos regresarán, eso no ha ocurrido en la historia, pues no ha habido movimientos migratorios de este nivel donde el 100% vuelva. De hecho, cuando uno ve flujos migratorios tan altos, al menos en la historia contemporánea, normalmente el 30-35% en el mejor de los casos el que retorna. Pero en todo caso, tiene que surgir el día de mañana incentivos para que el venezolano no tenga la opción de volver y ser parte de esa reconstrucción. Y el que no vuelva, pues, cómo vincularlo al país para que sea parte de una reconstrucción, porque es un país que va a estar en ruinas. Venezuela además proyecta ser uno de los movimientos migratorios más grandes que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, si esto no se frena, ¿no? Entonces, como ya decía anteriormente, habrá que ver qué deja la pandemia, pero las proyecciones indicaban que íbamos a superar a Siria.
5.1 millones de personas, para que tengamos idea, 5.1 millones de desplazados venezolanos es más que el total de la población de países como Costa Rica, Panamá, Croacia, Irlanda, Kuwait, Nueva Zelanda. Somos un país entero desparramado por el mundo, más específicamente en América Latina y el Caribe. No ha habido el aporte financiero que ha debido haber. Esto debería empezar a cambiar después de los anuncios que hubo hace 2 días. Evidentemente lo que se anunció, insisto, que se agradece enormemente, sigue siendo insuficiente, pero en todo caso era un paso necesario. Vulnerables, porque el tema aquí no solamente son las personas o la cantidad de personas que han salido, sino las condiciones en Cúcuta, y el 80% de las mujeres que están dando a luz en Cúcuta son venezolanas o llegan desesperadas a Boavista en Brasil, donde el 70% de las mujeres que están dando a luz en Boavista son venezolanas. Se calcula que aproximadamente 1,5 millones de los que han salido están al borde de la desnutrición. Evidentemente personas con distintos tipos de enfermedades, malaria, entre otros. Entonces, pues es importante, insisto, que esto se traduzca en acciones, porque no solamente estamos hablando de una cantidad muy grande, sino en las condiciones vulnerables que están saliendo. Y yo me quedo con un testimonio que para mí, y con esto termino, refleja lo que es esta crisis, ¿no? Una profesora que daba clases que daba clases, una profesora venezolana, que daba clases en el estado Carabobo. Ella no pudo más con la crisis humanitaria en Venezuela y decide tomar un peñero en las costas de Falcón. Esta profesora, cuando va en ese peñero, sale a las 2 de la tarde. La idea es que ese peñero, más tardar, llegar a las 6 a Curazao. Iban 34 personas. El trayecto no duró 4 horas, se extendió hasta medianoche. El peñero naufragó. Murieron 18 personas en ese trayecto. La profesora tuvo que empezar a nadar desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, hasta llegar a una playa en Curazao. Una vez que llegó a una playa en Curazao, caminó 3 horas hasta llegar a un albergue. Y esto todo lo hizo estando embarazada. Su embarazo eran de 5 meses. Finalmente tuvo a su bebé se llama Victoria del Mar. Y esta bebé, que ya ha pasado más de 1 año de que nació, no tiene documentación, está en situación de apatridia. Bueno, yo creo que eso refleja lo que hoy estamos padeciendo los venezolanos. Primero, ¿por qué te vas? ¿Qué tan dramático debe ser hoy la situación en Venezuela para que una profesora, para que una madre venezolana con su hija de 5 meses de embarazo decida irse en un peñero, ver a 18 personas morir a su lado ahogado y nadar hasta llegar a Curazao? Todo lo que tiene que pasar, pues todo esto que acabo de escribir, todo el trayecto, pues no solamente es tomar la decisión de irte porque la situación está mala, pero no ir a Maiquetía como ocurrió en una época, agarra un avión y listo, ¿no? Sino todo lo que esto significa. Y luego, bueno, aún llegando, ¿no? Aún sobreviviendo, aún teniendo tu hija, no tienes toda la protección como la debieses tener, porque, por ejemplo, esta muchachita, Victoria del Mar, hoy no tiene nacionalidad. Entonces, ahí está la causa y ahí están los que estamos padeciendo y ojalá, pues, ojalá muy pronto esta situación en Venezuela se pueda resolver para que no tengamos que escuchar más testimonios como estos. Nuevamente, Humberto, muchas gracias por la invitación y pues estaré aquí atento a escuchar a los demás ponentes y cualquier pregunta o comentario, bienvenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, comisionado. Yo creo que es muy valioso conocer la situación en general de los migrantes venezolanos en la región y cuáles son las iniciativas que desde la Organización de Estados Americanos se están tratando de impulsar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su participación. Como segunda ponente tenemos a la doctora Ligia Bolívar. Ella es socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello con una especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Es investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo justamente del área de derechos de migrantes y refugiados, y actualmente es fellow del Sur Global de Justicia en Bogotá, Colombia. Entonces, bueno, estamos muy agradecidos de tenerla en este evento, así que le cedo la palabra, doctora Ligia. Muchas gracias, Mariana, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
Yo voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera, quizás reforzando algunos puntos que ya fueron tocados por David sobre la situación de los migrantes y refugiados, el tema de las principales necesidades y me voy a centrar más que todo en lo que serían las perspectivas a futuro, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de las personas que están regresando a Venezuela es cuál es la situación general de la población migrante y refugiada en este momento en la mayoría de los países receptores, ¿no? Allí lo importante es subrayar que más de la mitad de la población se encuentra en condición irregular, es decir, la mayoría no tiene visa para permanecer de manera regular en los países receptores y eso ya es un primer obstáculo para el desarrollo de estas personas y su establecimiento. En consecuencia de lo anterior, pues la mayoría de las personas se encuentran en el sector informal. En el caso de Colombia, esta cifra nuevamente al 90%. Perú, Ecuador están más o menos en términos iguales. Brasil y Chile están por debajo de esa nota, pero siempre una gran cantidad, una mayoría de la población está en el sector informal. Y esto no significa que estén en el sector informal porque no tengan la preparación académica necesaria. Tenemos médicos, tenemos profesionales de diferentes disciplinas que están vendiendo caramelos, que están manejando taxis, que están haciendo otro tipo de actividades distintas a las de su profesión. Entonces, si tenemos un sector informal tan alto, muy superior a la proporción de personas que están en el sector informal nacionales de esos países, es fácil entender por qué en medio de una cuarentena que lo primero que hace es recoger a la gente, pues se pierden las fuentes de ingresos, ¿no? Y esa falta de ingresos ha afectado no solamente el tema de la vivienda, como decía David, ha afectado también, por ejemplo, el tema de la alimentación, no solamente porque no tengan cómo comprar alimentos por falta de ingresos, sino porque, por ejemplo, había niños que estaban escolarizados, en el caso de Colombia es muy claro, en algunos otros países también, donde existen programas de alimentación escolar, y al no estar yendo a la escuela, pues esos niños perdieron el único alimento seguro que tenían en un día. ¿Ya? Eso se está dando con colombianos aquí, con los que tengo contacto en Colombia, perdón, en venezolanos en Colombia, pero sabemos también que se está dando en algunos otros países. Y por supuesto la irregularidad supone también limitaciones en acceso al sistema de salud, aunque en el caso concreto del coronavirus, la mayoría de los países de la región ya por fin establecieron la asistencia gratuita, independientemente de la condición migratoria, a cualquier persona que esté bajo sospecha de síntomas que puedan indicar que haya sido contagiada con el coronavirus. Otra cosa que hay que considerar es que también los nacionales de estos países en el sector informal están padeciendo las mismas penurias, aunque muchos de ellos sí están en el sistema de salud, tienen familia y obviamente no tienen ningún temor de ser sacados del país porque es su país. Entonces, los niveles incluso de estrés emocional de la población de Venezuela es muy superior y eso ha quedado reflejado incluso recientemente en los últimos estudios que ha hecho la plataforma R4B de ACNUR y OIM, donde se destacan los niveles de estrés de la población venezolana. Y un último impacto gravísimo que está teniendo esta situación de coronavirus tiene que ver con las remesas. Es decir, el coronavirus está afectando también a las familias que están en Venezuela o los miembros de esas familias que permanecían en Venezuela y que dependían de las remesas que les mandaban sus familiares desde otros países. El tema de las remesas está prácticamente caído y por lo tanto ese es un impacto negativo adicional que se está dando que afecta por igual a los que están fuera como a los que ellos dejaron dentro del país. Las principales necesidades detectadas, este es el segundo punto. Hace aproximadamente 15 días, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, al que yo pertenezco, hicimos una encuesta dirigida a organizaciones que están haciendo atención directa en terreno, ¿ya?
Recibimos respuesta de 45 organizaciones de 16 países de la región y también de España. En esa encuesta nosotros lo que pretendíamos era tener una idea más clara de cuál está siendo la respuesta a las necesidades de los migrantes y refugiados en general y de los venezolanos en particular en el marco de la pandemia, ¿no? Abordamos varios temas, abordamos todo lo que tiene que ver con alimentación, es decir, las respuestas que se están dando en materia alimentaria, cómo se está manejando el tema de las transferencias monetarias, cómo se está trabajando, como decíamos anteriormente, el tema de la salud, de la atención de salud, lo que tiene que ver con vivienda, incluyendo albergues de tránsito o para personas en situación de calle, y la protección del estatus migratorio. Esos fueron los 5 temas que abordamos en cuanto a la respuesta. Y además, sobre la procedencia de los fondos que se estaban utilizando y finalmente lo que tiene que ver con la información que posee la población para acceder a estos programas especiales. Lo que hemos encontrado, la publicación va a ser, mejor dicho, el informe va a ser publicado el lunes. Les voy adelantando algunos datos. Lo que hemos encontrado es que hay muchísima confusión y desinformación sobre la procedencia de los fondos para dar respuesta. Y no hay programas en general en las áreas que acabamos de mencionar. Alimentación, en transferencias monetarias prácticamente no hay nada, son muy pocos los países que las tienen. Salud, como decíamos, sí hay una cobertura universal, aunque algunos reportaron 2 problemas que son discriminación y bueno, también relacionado con la discriminación. Yo voy a escuchar a la profesora. Sí, démosle un minuto, que me comentó que tenía problemas de conexión, entonces puede que se conecte desde su teléfono. Ahí volvió. Doctora Ligia, ¿nos oye? Creo que tiene su micrófono silenciado, doctora. Ajá, Ok, ahora sí. disculpa, como había advertido, las conexiones están muy inestables. En la zona donde yo trabajo, donde yo vivo, que también trabajo, hay muchísimo tráfico en este momento por internet, entonces nos han advertido que está fluctuante y en efecto pues está. Tengo plan B, que es un teléfono, y espero que funcione hasta el final de la sesión. No sé dónde me quedé, si me puedes recordar, por favor, Mariana. Sí, doctor, estaba comentándonos los resultados del informe que hicieron desde el centro, las necesidades identificadas. Ok, entonces, bueno, en términos generales, los países no tienen programas propios para atención de las necesidades de alimentación, transferencias monetarias, salud, vivienda y protección de estatus migratorio. En algunos casos donde existen, son en su mayoría con cooperación internacional y manejados por organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no hay directrices propias. En el caso, por ejemplo, de la vivienda, hubo una demora preocupante en dictar decretos que prohibieran los desalojos, y eso fue lo que provocó que muchos venezolanos comenzaran a retornar a Venezuela por el hecho de que se quedaron sin vivienda. En algunos países, como en el caso de la Argentina,
existe el decreto que prohíbe los desalojos, pero se aplica a las viviendas regulares. Es decir, si yo tengo un recibo, puedo ir y reclamar que me quieren votar, pero si no tengo un recibo, que es lo que pasa con la mayoría de los migrantes venezolanos por el tema de la informalidad, pues entonces ese reclamo no se puede hacer. En fin, vemos que la situación es de extrema precariedad en este momento. Si ya era precaria antes, pues ahorita es muchísimo mayor. No hay información, como decía en principio, sobre cómo acceder a estos programas especiales, de manera que las mismas personas, primero, no saben de la existencia de los programas y segundo, no saben cómo acceder. ¿Okay? La respuesta en definitiva ha sido muy limitada, insuficiente, y no hay planes especiales para atender. Eso es lo que tiene que ver con la situación de este momento. Ya en tercer término, lo que se relaciona con las perspectivas. ¿Cómo está la situación hacia el futuro? Por un lado, antes del inicio de la pandemia, el Centro de Derechos Humanos también había hecho un análisis de las perspectivas para el año 2020, principio. Uno tiene que ver con la feminización del flujo de migrantes y refugiados. En este momento, la tendencia desde el año pasado es a que la mayor parte de la migración sea femenina. Por otro lado, femenina y además rodeada de niños, ¿no? Son mujeres que están saliendo con sus hijos. El perfil es de mayor pobreza, sin documentos, con menos preparación educativa y laboral. Por lo tanto, estamos frente a una población más vulnerable. La migración y forzada de Venezuela es cada vez más susceptible a todo tipo de penurias por su situación de vulnerabilidad y por la ausencia de recursos de parte de ellos mismos para hacer frente a una serie de retos que presentan por el camino, por no hablar de riesgos. Por otro lado, veíamos y seguimos viendo cómo se están abriendo nuevas rutas migratorias más peligrosas, es decir, ya la gente no está saliendo solamente por lo que es el corredor andino, precisamente porque se han cerrado las posibilidades de ingreso a Ecuador, Perú y Chile por esos corredores de manera formal. Entonces, o se hace por la vía informal o se buscan otras alternativas. Las alternativas están siendo entonces por la ruta amazónica, vía Brasil o Bolivia, y de ahí entonces llegar a otros países de la región. Y, por supuesto, estas nuevas rutas son más peligrosas, por lo que decía, por el cierre de las opciones formales por parte de los países receptores. Otro fenómeno que se está incrementando es de los menores no acompañados. Estamos a Colombia, están llegando hasta Ecuador, están llegando hasta Perú, ¿ya? Perdón, un momento, tengo una llamada de mi médico aquí, que más tarde, entre una hora. Gracias. Perdón, cosas que pasan cuando uno trabaja en la casa. Esto es una cosa importantísima. Quien me está llamando es un servicio de acompañamiento a pacientes con cáncer. Yo tuve un cáncer, ya estoy recuperada, estoy en lo que es el proceso de control y me llaman una vez a la semana para preguntarme qué necesito. Ojalá, como escribí en un tweet hace algún tiempo, hace un par de días desde acá, ojalá todas las venezolanas que tenemos en este momento aquí. Por eso, viendo el tema, dentro de las perspectivas y que se está dando, como decía, no solamente están llegando a Colombia, están llegando hasta Perú. Y es impresionante cómo por el camino, en la ruta, van haciendo contacto con la familia sabe dónde están, pero obviamente esto tiene una cantidad de riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia no se ha establecido un programa especial de acompañamiento para menores no acompañados, y eso significa que cuando ellos llegan a un sitio son puestos en los albergues de menores, es decir, están durmiendo en los mismos sitios donde hay niños y adolescentes con problemas de conducta.
lo que obviamente no debería estar sucediendo, porque estos no son niños con problemas de conducta, estos son víctimas de la emergencia humanitaria, que es otra cosa. Otro fenómeno que hemos visto es que a finales del año pasado, la vocación de permanencia en los países de acogida había aumentado, ¿no? Hasta fines de 2019. Eso podría variar, pero lo que sí estamos seguros es que no va a haber un retorno masivo, ¿no? Ha habido 2 picos de retorno, ambos en diciembre, uno en 2018, otro en 2019, por razones obvias. El venezolano a fin de año se pone nostálgico y lo que quiere es allá que diga de familia. Y de hecho, la mayor parte de los retornos se han producido siempre en diciembre. Sin embargo, muchos de los retornados no piensan en quedarse en Venezuela. La mayoría piensa volver a salir, pero con un mejor plan. O sea, muchos dicen, lo hice mal, cometí errores, no estaba bien preparado, no estaba informado, no sabía lo que iba, pero están pensando en volver a salir. ¿Okay? Eso va a seguir sucediendo, como decía David, yo no estoy segura si sea estampida, pero va a haber seguramente un flujo nuevo de salida una vez que se comiencen a abrir las fronteras, ¿no? O los espacios aéreos. Esto presenta una situación de reto nuevo porque los países receptores a los que van a ir estas personas van a entrar en depresión económica por el impacto del coronavirus. Sin embargo, la situación va a ser todavía peor. Hace algunas semanas, un vocero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se refirió a la perspectiva de hambruna en 5 países después de la epidemia. Y uno de los 5 países, y el único en la región de América Latina, sería Venezuela. Entonces, si nos vamos a enfrentar a una situación de hambruna, es fácil prever que la gente busque salir a donde pase menos hambre, no donde va a estar bien, pero por lo menos donde tenga alguna expectativa de resolver medianamente su situación. Entonces, por ese motivo, consideramos que es muy importante, por ejemplo, reforzar la cooperación en tiempos de post-coronavirus, aunque no va a ser fácil, pero creemos que la conferencia de donantes del martes pasado dio muestras de que sí es posible dedicar recursos en medio de la pandemia, ¿no? La conferencia de donantes yo la describo como un éxito tanto cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo en el sentido de que, bueno, se recaudó o se hizo la promesa, mejor dicho, de 2.700 millones de dólares, que es casi el doble de lo que había presupuestado la plataforma interagencial R4E para 2020. Y esa misma plataforma solamente hasta mayo, hasta el día de ayer, había recaudado solamente el 12% de lo que necesitaba, ¿no? Unos menos de 100 millones de dólares. O sea, una tontería en relación con lo que se necesitaba. Entonces, es un gran éxito que los países se hayan comprometido con esta cantidad de recursos para la población venezolana que está en situación de movilidad. El éxito cualitativo creo que también es importante señalarlo, y es que la mayoría de los participantes de los países europeos reconocieron que la raíz de esta tragedia que padece la población venezolana que está migrando, que está saliendo, que está viendo, está en la crisis política y humanitaria. Le dieron un espaldarazo a Noruega y a la necesidad de una salida negociada, pacífica y democrática, lo cual, de nuevo, repito, desde el punto de vista cualitativo, es un hecho muy importante. Duque, el presidente de Colombia, por fin reconoció que es un fenómeno que llegó para quedarse. Aquí hay que ponerle fin a las tarjeticas provisionales, a los permisos temporales, ese tipo de cosas, y hay que empezar a trabajar por soluciones duraderas. Finalmente, el presidente Duque lo dijo en esta reunión, nunca antes lo habían hecho. Sí hay una especie de lo que yo llamo una nube gris o un lunar en esta conferencia, y es que la mayoría de los países receptores siguen hablando de migrantes, no hablan de población con necesidad de protección internacional. Mientras se siga hablando del venezolano como migrante, no se va a tomar el tipo de medidas que necesitamos. Ya David hacía referencia al caso de esta profesora con su niñita, con su bebé que está afectada por apatridia. Hizo referencia también a otros casos donde las personas no tienen
digamos, la protección requerida, donde se exigen documentos en un país que no produce documentos, a personas que provienen de un país que no produce documentos. Entonces, mientras este tipo de situaciones se sigan presentando y consideren a los venezolanos como migrantes, no se está dando el tipo de respuesta humanitaria y con enfoque de derechos y de protección, que es lo que necesita nuestra población. Entonces, nosotros seguiremos haciendo, que es lo que ha venido haciendo el Centro de Derechos Humanos, un llamado permanente a que se establezcan, en primer lugar, soluciones duraderas, en segundo lugar, con enfoque de derechos humanos, y en tercer lugar, en línea con lo que son los parámetros de protección internacional. Y bueno, lo dejo hasta aquí para pasar entonces al debate, que siempre es lo más rico en estos casos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ligia. Les recuerdo a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas. Ya vamos a abrir la ronda de preguntas, ya que nuestro tercer ponente, el doctor Juan Navarrete, tuvo problemas de conexión, entonces no puede estar aquí con nosotros el día de hoy. Tenemos aquí varias preguntas. Leticia nos comenta, para cualquiera que le quiera responder, ¿no? Si la reunificación familiar es un principio fundamental, como lo expresa la Declaración de Cartagena, ¿cuáles son las acciones que se están tomando para los venezolanos que están retornando voluntariamente por el COVID-19 y están siendo tratados cruelmente? Creo que se refiere un poco a las acciones que está tomando el régimen en la frontera con respecto a los retornados, ¿no? Entonces, no sé, el que quiera responder. Creo que hay un problema de mezcla de conceptos. Normalmente la reunificación familiar se refiere a personas que están afuera y que quieren reunificarse con los que quedaron adentro del lado afuera, ¿no? No se aplica el término a los retornados, porque los retornados son ciudadanos del país al que están regresando, ¿ok? Entonces, en todo caso, allí lo importante, más allá del tema conceptual, es que, en primer lugar, eso, o sea, los venezolanos tienen pleno derecho en cualquier momento de regresar a su propio país, sin ningún tipo de restricción. La única restricción que se puede imponer en este momento es la que tiene que ver con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Sin embargo, estamos frente a una situación en la cual esos protocolos no se están, no se están aplicando de manera adecuada. Veíamos ayer testimonios, por ejemplo, de personas que tienen 24 días encerradas cuando el protocolo es por 14 días. Les han hecho 8 pruebas y todavía no los dejan salir. En el caso de la Villa Bolivariana en el estado Lara, las personas están bajo candado. Es decir, la respuesta de Venezuela es una respuesta como la respuesta que le dan a todos, es una respuesta policial, ¿no? Es decir, donde lo último que interesa es la calidad de vida y la seguridad de la salud de las personas. Y frente a eso, pues entonces la salida fácil está siendo echarle la culpa a los retornados de la situación, cuando la situación no depende de ellos, sino de la incompetencia de un país que solamente está aplicando 150 pruebas por día. Bien, si el comisionado Molansky no quiere agregar más nada. Okay. Adelante, ya la profesora dijo bien su... Sí. Tenemos otra pregunta. Eduardo Cariz nos dice, profesora, usted que está en situ, ¿hay reportes de venezolanos en Colombia que piden apoyo para poder llegar hasta la frontera con Venezuela? Pregunto, ¿existe algún programa al respecto? Sí, se están dando dos situaciones, ¿ya? Se está dando la situación de grupos que hacen, como decimos en criollo, una vaca, contratan a una persona para llegar a la frontera. Al hacerlo por su cuenta y sin ningún tipo de coordinación con las autoridades públicas, lo que está pasando es que esas personas las están parando, ¿ya? Y con razón, las están parando porque no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que ha establecido el país. Ese es el primer caso, las personas que están tratando de regresar espontáneamente y a las que no se les permite hacerlo. El segundo caso es el de los transportes autorizados por el Estado colombiano. Colombia no está promoviendo ni inhibiendo el retorno de venezolanos,
Lo que sí lo que sí está haciendo es tratando de controlar de que se haga de una manera ordenada según los protocolos que ellos mismos han establecido. Entonces, si de pronto hay 5 autobuses que quieren salir en caravana el mismo día, eso no va a ser posible porque el Estado está impidiendo, está evitando, mejor dicho, que se generen una aglomeración en frontera de personas que no van a tener dónde dormir, que van a quedar allí varadas, que van a estar por las calles y que no va a haber ningún control sobre ellas, ¿no? Entonces, esas situaciones se están dando, el regreso está siendo facilitado por transportes controlados por el Estado, siempre y cuando cumplan con los protocolos y se están poniendo como plazo, es decir, no pueden salir todos los transportes juntos, ¿no? Repito, no estamos hablando de un fenómeno masivo, ya David dio las cifras, no llega a 50.000 personas. Eso significa en un flujo que alcanza más de 5 millones, eso quiere decir que tenemos menos del 1% en situación de retorno. Entonces, el fenómeno no es masivo, pero sí es un drama humano porque hemos visto la cantidad de barbaridades que está pasando con esta población. Lo único que quiere es regresar a su país para ver si tiene un poquito de protección, ¿no? Y resulta que lo que ha conseguido es todo lo contrario. Gracias, profesora Ligia. Tenemos acá dos preguntas muy parecidas que las voy a unir. Nos dicen, ¿cómo aplica el principio de no devolución desde el punto de vista de la Declaración de Cartagena y cómo se circunscribe esa aplicación en el contexto de movilidad humana venezolana con necesidades de protección internacional? Y Nicole Hernández también dice que cómo se justifica el incumplimiento del principio de no devolución por omisión de protección del Estado receptor cuando no puede hacer frente a la masiva movilidad de los venezolanos. ¿Qué quiere responder? Bueno, si entendí la primera pregunta, la declaración de Cartagena, como decía en mi exposición, una declaración que se dio en el año 84 y que en ese momento surgió por el conflicto armado en Centroamérica, un conflicto armado que en su momento generó cerca de 2 millones de refugiados, imagínense, menos de la mitad de lo que ha generado la crisis de Venezuela, desde que se registra al menos la emergencia humanitaria compleja desde el año 2015, y es la que expande el concepto de refugiados según Naciones Unidas, cuando determina que una persona se va de su país por alteración del orden público, violencia generalizada, violación masiva de los derechos humanos y agresión extranjera. ¿Qué se busca con la Declaración de Cartagena? Bueno, que se le dé el estatus de refugiado a los venezolanos, como ya ponía un ejemplo, eso se está haciendo en Brasil y en México, al menos se le da la opción al venezolano que opte por ese estatus, y obtener ese estatus le otorgaría una protección permanente, es decir, con su documentación y con su documentación integrarse a los mercados laborales, acceder a servicios, tener menos trabas para los trámites, etc. Hasta donde yo sé, y me pudiese corregir la profesora, no habría una limitación para que una persona bajo ese estatus pueda retornar a su país, porque bien explicaba la profesora Ligia, que según el derecho internacional, cualquier persona puede regresar a su país, y no solamente es que puede regresar a su país, es que cuando regrese a su país debe tener sus derechos garantizados, es decir, no de ser víctimas, como lamentablemente está sucediendo, de tratos crueles y degradantes, o detención arbitraria, amenaza, persecución, segregación, etcétera, ¿no? Hay unos casos más complicados, que es cuando se da el estatus de asilo. Cuando una persona está en condición de asilo, y por ejemplo eso pasa aquí en los Estados Unidos y en otras naciones, al tú volver a Venezuela o a cualquier país, no es Venezuela, uno tiene un estatus de asilo y uno vuelve a su país de origen, sí, inmediatamente pierdes esa condición, porque si a ti te otorgan el asilo, es porque precisamente tu vida, ya sea porque fuiste perseguido por razones políticas, religiosas, raciales, étnicas, etcétera, te impiden volver. Entonces, si lo obtienes y te regresas, lo perdería. La Declaración de Cartagena, pues, más allá de que existe y que creo que es un presente que aplica perfectamente para los venezolanos hoy, no es vinculante. No es vinculante. Entonces, también de eso se agarran muchos gobiernos para no implementarla. Posiblemente, y ya dependerá de la legislación de cada país, porque esto no es una cuestión
digamos, esto no es algo que se decide en un Consejo Permanente de la OEA o se decide en una sesión de Naciones Unidas. Según cada legislación de cada país, pues supongo que llegamos a ese caso de que personas obtengan el estatus de refugiado y regresen a Venezuela, quizás algunos pudiesen perderlo, ¿no? Porque al final también el estatus de refugiado, en ese sentido, se parece mucho a el que está en una condición de asilo, porque está pidiendo una protección inmediata, una protección permanente. Profesor, no sé si quiera complementar. Gracias. Sí, yo quisiera solamente hacer una precisión, y es que el principio de no devolución no se deriva de la Declaración de Cartagena, ¿no? Para la persona que hizo la pregunta. Se deriva de las normas internacionales en materia de refugio de Naciones Unidas, la Convención y su protocolo, ¿no? Entonces, es un principio sagrado que además, obviamente, se recoge también en Cartagena, porque Cartagena no es más que una ampliación, una interpretación ampliada de lo que era ya el concepto internacional y universal sobre lo que es la persona refugiada. Entonces, el principio de no devolución es aplicable a todas las personas, siempre y cuando hayan solicitado, hayan hecho la solicitud de refugio, ¿no? Hay una línea gris complicada, y es que, de acuerdo con la misma definición de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la definición del refugiado se obtiene, o sea, perdón, la definición no, la calificación, digamos, de refugiado, o el concepto de refugiado, se deriva de lo que motivó a la persona a salir, ¿ya? O sea, si la persona salió por temor a algún tipo de riesgo hacia su vida, su libertad, o su integridad, sea en las condiciones clásicas o en las ampliaciones a las que ya hizo referencia David, que da la Declaración de Cartagena, en ese momento la persona es un refugiado, aunque no tenga el estatus legal. Es decir, se aplica, para ponerlo en términos más sencillos y que se entienda, el mismo principio que se le puede aplicar a un bebé recién nacido, ¿ya? El bebé es bebé, aunque no tenga partida de nacimiento. La partida de nacimiento lo que le da es la condición, pero no, por no tenerla no deja de ser bebé, ¿ya? Es un ser humano. Lo mismo pasa con el refugiado. Una vez que la persona pone un pie de lado fuera de la frontera, por una motivación relacionada con los factores que ya indiqué, esa persona es refugiada. Otra cosa es que tenga el reconocimiento formal por parte de los estados, del estado que la... Entonces, es un área gris, repito, porque la pregunta es, bueno, los que se devuelven a Venezuela, ¿pierden o no pierden la condición? Bueno, no tienen formalmente la condición, así que no tienen nada que perder, ¿ya? Es decir, los que podrían perder la condición de refugiado son los que formalmente ya la tienen. Tanto asilados como refugiados, los dos, ya sea por vía refugio o por vía asilo, cualquiera que retorne al país está renunciando a esa condición. ¿Por qué? Bueno, porque se parte de la base de que yo salí por temor, y si estoy regresando, entonces ya no tengo temor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la protección se pierde. Ahora, la otra línea gris en este momento es, ¿se aplica o no se aplica el principio de no devolución? ¿Es voluntario o no es voluntario el retorno en este momento? Es un terreno gris, ¿ya? Nosotros estamos en este momento en el Centro de Derechos Humanos justamente recopilando información sobre lo que está haciendo la situación de los retornados en Venezuela para demostrar que su regreso, si se produce de manera forzada por parte del Estado, puede conducir a aumentar sus riesgos, porque eso es lo que está pasando. Entonces, pero repito, son terrenos grises que no es inédito porque nunca se ha presentado una situación como la del coronavirus, en medio de un fenómeno de migración, ¿cómo se llama? De migración y refugio masivo de un país. Entonces, tocará a los juristas, cosa que yo no soy, ir definiendo, hilando más fino para definir esas áreas. No, y yo quisiera agregar, que un poquito complementando a la pregunta, de que los mecanismos de protección temporal
que han implementado algunos países de la región en esta crisis de refugiados venezolanos no se pierden si el venezolano vuelve a su país o vuelve temporalmente. Como un ejemplo, hay muchos venezolanos que hoy tienen el permiso especial de permanencia en Colombia, el PEP. Ellos han regresado a Venezuela. Por haber ido a Venezuela no quiere decir que el PEP se pierde. Evidentemente es un tema temporal, es decir, cada cierto tiempo, según la legislación de cada país, se renueva. Hay uno que es cada año, uno cada 2 años, etc. O el que tiene la visa de responsabilidad democrática en Chile, que vaya a Venezuela, inclusive por un periodo prolongado, no quiere decir que eso se pierde. Pero al final, bueno, es el tema de que son mecanismos temporales y no permanentes. Y si me permite, es bien importante el ejemplo que está poniendo David, porque eso nos hace entender la diferencia entre migración y refugio. ¿Ya? Esos permisos temporales no son una protección para una persona que solicita refugio. Eso es una forma de visa, eso es una regularización migratoria, nada más. Entonces, igual, a mí me dan una visa de residente o de transeúnte y yo puedo volver a entrar y salir del país que me la dio y volver a mi país, no pasa nada, ¿no? Porque son condiciones migratorias diferentes. Ese es el gran problema que tenemos. Es decir, la visa de responsabilidad democrática de Chile, el permiso de Perú, el permiso de Colombia, la visa humanitaria de Ecuador, son visas. Eso no tiene otro nombre. Eso son soluciones migratorias. Eso no tiene nada que ver con protección de personas en riesgo por parte de los países de acogida. Entonces, claro, ellos pueden salir y entrar cuando quieran, ¿no? Correcto, por eso lo mencionaba, porque creo que es ahí donde más fácil se puede ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia dentro de la diferencia? Que hay algunos países que se puede entrar todavía sin una visa de turista, ¿no? Caso de Colombia y Brasil, que tienen lo que llaman la política de fronteras abiertas, es decir, con tu pasaporte, con tu cédula de identidad, aún estando vencidas, se puede llegar a esos países, pero bueno, luego evidentemente tienes que pasar, como dice el profesor, por un proceso migratorio. En el caso de Colombia es el PEP, y entonces estar regularizado. Ahora, hay países que se han puesto mucho más restrictivos, y entonces en el caso de Chile, no solamente era la visa de responsabilidad democrática, sino ahora tienes que pedir una visa consular de turismo, como la llaman, para ingresar, y entonces después de ahí es que pudiese hacer otros trámites, ¿no? Pero en el caso de Chile no es así exactamente, pero en el caso de Perú, tienes que tener la visa y luego solicitar el PTP. Bien, tenemos otra pregunta de Gabriel Ortiz. Entonces, Gabriel, creo que te voy a ceder el derecho de palabra para que la hagas brevemente, ya que te tenemos acá. Gracias, Marian. Sí, yo preguntaba, porque fue un tema de debate intenso reciente, bueno, no tan reciente, ya fue hace unos meses, pero creo que es importante traerlo otra vez a colación, que tiene que ver que hace unos meses la alcaldesa de Bogotá presentó varias declaraciones que hasta cierto punto se pudieran considerar estigmatizantes sobre el tema de la distribución de recursos de parte del gobierno central del presidente Duque a las dependencias de alcaldías, y prácticamente dio a entender casi que la distribución de eso, como que si los venezolanos fueran una suma distinta a lo que eran los colombianos y que había un problema de distribución, y para mí eso calificaba como declaraciones estigmatizantes. No sé si la palabra es combatir, pero ¿cómo se puede trabajar? Porque me parece particularmente grave que funcionarios del Estado, receptores, no sé si presidente, me parece suficientemente grave, lo de un alcalde que ya es poder local, cómo pudieran operar ahí. O sea, cómo se puede trabajar para regularizar esos discursos de parte de funcionarios públicos dentro de los estados receptores. Bueno, yo lo que pudiese decir allí brevemente, y por eso mencionaba cuando una de las acciones que se tiene que ejercer con más vehemencia es todas las políticas contra la discriminación y la xenofobia, que esto no puede recaer a nivel de gobierno nacional. A mí una de las principales preocupaciones y uno de mis aprendizajes en este año y medio en esta oficina de la OEA es que a veces se plantea el tema de la crisis de refugiados venezolanos como algo solo que recae a nivel de gobierno nacional. Y si bien es cierto, al final el gobierno nacional tiene el músculo financiero y político y de articulación a nivel internacional, aquí los alcaldes, las autoridades locales tienen una inmensa responsabilidad, porque, insisto, el venezolano que llega hoy a Colombia
por el Puente Internacional Simón Bolívar, la primera autoridad que tiene es la alcaldía de Villalrosario, la de Cúcuta. ¿Me explico? Y el que llega a Perú, la primera autoridad que tiene es la de Lima o la del Callao. Entonces, y donde más brotes de xenofobia además se está viendo es cuando hay campañas electorales de elecciones locales. Si uno ve los últimos 2 años, elecciones municipales en América Latina y el Caribe, es donde más aumenta discursos de xenofobia, discriminación, porque obviamente hay alcaldes que utilizan el tema venezolano políticamente, ¿no? O sea, temas de simplemente un municipio sin venezolanos, como de hecho se llegó a ofrecer abiertamente en Lima, o un municipio donde diga no más salud para los colombianos y menos salud para los venezolanos. Esto lo estoy diciendo a nivel de ejemplo, pero ha pasado. Entonces, los servidores públicos tienen una grandísima responsabilidad acá en sus palabras, y al final yo creo que pasa mucho por el control que la propia sociedad civil haga y la exigencia, ¿no? Y que además de una u otra forma sean sancionadas, porque es muy delicado, ¿no? Estamos viendo las consecuencias más allá de la región, más allá saliendo de esta crisis, cuando se tienen autoridades con discursos racistas o cuando se tienen un discurso de xenofobia, hasta dónde puede llegar eso. Y insisto, yo comparando con otras crisis de refugiados en el mundo, la xenofobia, afortunadamente en América Latina y el Caribe, no ha sido de la misma forma que uno puede ver en otras partes, pero eso no quiere decir que hay que confiarse, todo lo contrario, hay que erradicar la xenofobia de raíz, porque ese es un monstruo que si lo dejamos crecer puede tener consecuencias muy lamentables hacia los venezolanos. Bien, bueno, un ejemplo de ello comisionado lo tuvimos hace poco en una reunión con la Embajada de Venezuela en Perú. El embajador nos comentaba que justamente en Perú, en el Congreso, hay un proyecto de ley que quiere revocar el permiso que tienen los venezolanos para permanecer allí inmediatamente y así poder organizar el retorno y la salida de todos los venezolanos en Perú a Venezuela. Entonces yo creo que es un ejemplo típico de lo que usted está comentando, porque ya vienen las elecciones en ese país y bueno, ya aquí podemos ver cómo los políticos empiezan a tratar de vender este discurso de discriminación y xenofobia contra los venezolanos, que bueno, que esperemos no pase, y este proyecto de ley que evidentemente viola los derechos humanos y es totalmente discriminatorio, no se llegue a implementar y aprobar. Aquí el diputado William Sávila nos hace una pregunta, creo que para usted. David, en Venezuela se aprobó y está en el Banco de Leyes de la Asamblea Nacional en 2018 la Ley de Migración Voluntaria de Retorno, que incluye incentivos y el concepto de Cartagena 1984. Es una ley que podría aplicarse aplicando en sus criterios, y los diputados, como sabes, no tenemos pasaporte. En mi caso, como de varios, nos anularon pasaporte. ¿Qué reuniones han habido con nuestros embajadores en Colombia, Perú, Chile, para tratar los brotes de xenofobia y organizar a nuestros connacionales desempleados y hambrientos? Bueno, parte de la función que tiene esta oficina, que fue una oficina incluso que se creó antes del gobierno interino y que era en ese momento un grupo de trabajo, es precisamente articular con autoridades. Nosotros tenemos que articular con las autoridades de la región, y una de las autoridades de la región es el gobierno interino de Venezuela. Al menos en la OEA es reconocido, y tan reconocido es que hoy cuenta con una silla en Consejo Permanente a través del embajador Tarra. De hecho, nosotros desde que empezó el coronavirus hemos iniciado unas reuniones mensuales con todo el cuerpo diplomático del gobierno interino, precisamente para dar apoyo de esta oficina a brindar la atención que merecen los refugiados venezolanos en tiempos de coronavirus, que pasan a ser los vulnerables de los vulnerables. O sea, esto es una población que ya de por sí era vulnerable, con una pandemia de este tipo pasa a ser más vulnerable. No sé si el diputado se refiere a, cuando habla de Cartagena, hay un acuerdo muy importante que tuvo la Asamblea Nacional el año pasado y que lamentablemente le ha faltado más visibilidad. Yo cada vez que puedo la menciono en las reuniones que tengo privadas, que es que la Asamblea Nacional de Venezuela acordó el año pasado que los venezolanos que se han ido son refugiados y se amparan precisamente en la declaración de Cartagena. Yo creo que eso es mi recomendación que yo le daba a cada embajador del gobierno interino, especialmente donde hay una alta densidad de
migrantes y refugiados venezolanos, a que eso es un acuerdo que permanentemente tienen que tener con ellos y que tienen que mostrarlo a todas las instancias cuando se reúnan. O sea, en primer lugar, al gobierno ante lo cual ellos son embajadores, pero también tienen que hacerlo ante otros cuerpos diplomáticos. Yo tuve una experiencia muy, muy interesante cuando estuve a Chile, que fue mi última visita a la región del coronavirus, fue Chile a Bolivia, porque tuve una reunión con todas las delegaciones de la Unión Europea en Santiago de Chile, y yo les demostré ese acuerdo de la Asamblea Nacional. El propio gobierno interino de Venezuela, que la Unión Europea reconoce, dice que los venezolanos que se han ido son refugiados. Entonces estamos en un país donde hoy lamentablemente se está pidiendo una visa para entrar, sin contar después todo lo que hay que hacer para la visa de responsabilidad democrática. Y ojo, yo creo que Chile es de los países que más rápido integró a los venezolanos. Casi 500.000 de venezolanos ingresaron a Chile, que por cierto, si quieren leer más sobre eso, casualmente hoy estamos publicando el informe de la visita a Chile, pero hay restricciones migratorias ahí que nos preocupan. Entonces, al final lo que quiero decir yo con esto es que el gobierno interino, los embajadores del gobierno interino, bueno, tienen una gran responsabilidad, porque no solamente es todo el esfuerzo diplomático para mantener el reconocimiento y ampliar el reconocimiento hacia el gobierno interino y ver cómo la presión diplomática puede ayudar a los venezolanos a que haya una solución al conflicto, pero también tienen que atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Solamente en Colombia hay cerca de 2 millones de venezolanos. Eso es más que, creo que son 12 o 13 estados del país. Estamos haciendo esa gráfica justamente esta semana. Ya los venezolanos hoy, si viviesen en Colombia todos en la misma ciudad, serían la 4ª ciudad de Colombia ya. Creo que solamente he superado Bogotá, Medellín y Barranquilla. Y hay más venezolanos que el total de la población de Cartagena. Una barbaridad. Entonces, si hay, así como por ejemplo esta semana tuvimos una reunión con el director general de Migración Colombia, o tenemos reuniones con los directores de la migración de otros países, vicecancilleres, etcétera, o embajadores de la OEA, pues evidentemente esa misma articulación pasa por el gobierno interino, y creo que en medio de toda esta crisis es una ventaja de que Venezuela tenga un gobierno reconocido por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, donde creo que se pueden hacer más acciones para atender a los migrantes y refugiados. Pero ese acuerdo de la Asamblea Nacional el año pasado hay que darle más visibilidad. Fue muy importante que el Parlamento, entiendo además que fue de manera unánime, acordara que los venezolanos son refugiados acorde a la declaración de Cartagena. Bien, muchísimas gracias, comisionado. Tenemos ya, para ir cerrando, 2 últimas preguntas. Argelia Castillo nos dice, ¿qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que viajan solos? Yo creo que la doctora Ligia nos puede comentar un poco qué ha recolectado el centro respecto a la situación de los menores de edad no acompañados. Y como última pregunta, nos dice mucho cómo se va a concretizar la ayuda humanitaria, los fondos para ayuda humanitaria recolectados en la Conferencia Internacional de Donantes en los últimos días. Si quizá el comisionado nos puede comentar un poco sobre cómo se va a concretizar todos estos fondos recolectados. Bueno, con esa pregunta que haces de los fondos, normalmente hay 3 vías para canalizar estos recursos, ¿no? La primera, y es donde más se va a canalizar después de esta conferencia de donantes, es a través de Naciones Unidas, específicamente con el tema de los humanos, una serie de visitas a terreno. Doctora Profe, Ligia, se le entrecortó, profe. Sí, no, es que había hablando, y creo que es que a lo mejor ¿cómo se llama? La señal no está sincronizada, entonces nos interrumpimos. ¿Hablo yo ahorita entonces? Sí, Dele usted, profe, que se quedó congelada y nada, dele usted, disculpe. Ya. Disculpen, que tuve que volver a la señal porque se me quedé sin mega. En cualquier momento se me puede caer, así que te quedas a cargo de hoy. A ver, hasta donde pueda llegar. El tema de niños, niñas y adolescentes. Decía que el Centro de Derechos Humanos tenía previsto hacer unas visitas a terreno en varias ciudades de Colombia y frontera en Ecuador también, en coordinación con otras organizaciones,
que trabajan con niñez e infancia y adolescentes, precisamente para identificar mejor la situación sobre el terreno. Pero se presentó la pandemia y esos viajes están suspendidos hasta nuevo aviso. Así que lo que tenemos es lo que dije antes, ¿no? Una situación en el caso de Colombia donde no hay un tratamiento a estos niños y adolescentes acorde con lo que es su condición, que son, de nuevo también, califican como refugiados. Entonces tú no puedes meter a un refugiado o a una persona que está huyendo de una situación como la de Venezuela y que califica dentro de los niveles de protección de Cartagena en un albergue de menores dedicado precisamente a niños con situación irregular, ¿no? Con problemas. Ese es lo único que puedo decir en este momento al respecto. En relación con el tema de la ayuda, de las contribuciones comprometidas por los países en la conferencia de donantes, ahí el panorama es muy diverso, porque hubo países que marcaron su ayuda, es decir, que dijeron yo quiero contribuir con tanto para tal cosa, ¿ya? Entonces esos fondos ya están marcados. Pueden estar marcados por país, pueden estar marcados por tema o pueden estar marcados por las dos cosas, ¿no? Incluso hay una cuarta categoría y es fondos marcados que van a caer directamente en la banca de desarrollo, o sea, el Banco Interamericano, Banco Mundial, con la idea, por ejemplo, de que sean fondos que sean utilizados fundamentalmente para lo que tiene que ver con microempresas, generación de empleo, capacitación para oportunidades de emprendedores, ese tipo de programas, que es lo que está desarrollando, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y hay fondos que no están marcados, o sea que hay vía de plataforma R4B, ellos no reciben Yo dejé escuchar a la profesora, no sé si a todos les pasó igual. Sí. Doctora Ligia Joya. Espera un segundo a ver si se le reconecta. Me pareciera que no está conectando. Sí. No sé, comisionado, si quiere completar lo que estaba comentando la doctora Ligia. Sí, no, yo lo que quería decir es que lo de los fondos, cómo se canalizan, hay tres maneras normalmente de cómo se canalizan. En primer lugar es a través de Naciones Unidas. Naciones Unidas, específicamente sus agencias la agencia OIM y ACNUR, ellos tienen un plan de respuesta para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos para este año de más de $1.300 millones. De hecho, está en una situación crítica, solamente habían recaudado el 4% de la totalidad. Entonces, buena parte de esos recursos van a ir a esta plataforma o este plan de respuesta y, bueno, canalizando distintos programas de alimentación, de albergue, de asesoría jurídica, de apoyo psicológico, entre otros, ¿no? En segundo lugar, también hay donaciones que se canalizan de gobierno a gobierno, es decir, las arcas del gobierno receptor de migrantes y refugiados venezolanos recibe esos recursos y, bueno, el propio gobierno entonces implementará programas de atención e integración a los refugiados venezolanos. Y por último, hay algunos recursos que también van a la sociedad civil. Obviamente estamos hablando de ONGs muy grandes, con experiencia en materia de refugiados, que han estado en distintas partes del mundo, Cruz Roja, el Consejo Noruego de Refugiados, Consejo Danés de Refugiados, y reciben estos recursos para implementar distintos programas de atención que estas ONGs tienen y que están en el terreno. Eso es básicamente cómo se maneja. El gobierno interino no recibe de esta conferencia, no recibe recursos, no recibe el gobierno interino ni los embajadores, ni casi no recibe recursos. La oficina que yo coordino en Estados Americanos no recibe recursos. Yo siempre he sido muy claro que mi oficina no da atención humanitaria, no da ayuda humanitaria. Yo prefiero pasar por antipático, pero decir la verdad, a que pasar por simpático y decir mentiras. O sea, nosotros no somos una oficina de otorgar medicina, de otorgar alimentos, de tener programas de asistencia. No, nosotros somos una oficina que promueve políticas de atención, de protección, de integración a los refugiados venezolanos, así como también, evidentemente, una de nuestras funciones, que ya lo decía al principio, era visibilizar
la crisis interna que hace que tanta gente se vaya. Entonces, por ejemplo, nosotros las solicitudes de refugio y después de nuestra visita, más de 20.000 venezolanos obtuvieron la solicitud de aprobar la vigencia de la cédula de extranjería de venezolanos que venció en 2019. Entonces, un venezolano que tenga una cédula de extranjería vencida en 2019 puede seguir haciendo sus trámites en 2020. Ese es el tipo de cosas, para hacerlo un poco más didáctico, de lo que nosotros impulsamos, ya sea porque son ideas nuestras o buscamos agilizar como ente regional. Sí, yo quisiera complementar ahí algo, Marian, que es que quisiera citar a la ministra de Relaciones Exteriores de España, que decía que parte de las razones por las cuales no se había recaudado tan poco era por el contexto en donde se estaba haciendo la recaudación. Y es que aun cuando en 2018 y 2019 había un interés internacional importantísimo sobre la crisis de refugiados venezolanos, el tema de la pandemia obviamente focaliza en una cantidad de recursos mayoritarios importantísimos en ese contexto, y parte de la razón por la cual se ha disminuido ya se debe a eso por las personas que lo han impulsado. Pero creo que eso no debería, como indica el comisionado Moransky, impedir bueno, que celebremos un proceso de recaudación, inclusive en este contexto, porque son necesidades de producción urgente que hay que atender. Sí, sin duda. El plan regional para atender la crisis de refugiados e inmigrantes venezolanos no había recibido casi financiación, solamente un 4,4%. Y yo creo que esta conferencia fue muy importante porque lograron recaudar, así sea contando préstamos y créditos, todo lo solicitado por el plan. Entonces, bueno, queda verificar si los países se van a comprometer con ellos, estos préstamos y créditos, y bueno, y que se atienda rápido esta situación y se tomen acciones concretas porque la pandemia lo impone. Ya la doctora Ligia no se pudo conectar nuevamente, entonces yo creo que bueno, nos queda agradecer su participación, comisionado Molansky, y bueno, y lamentamos que el doctor Juan Navarrete no pudo participar, no se pudo conectar, y bueno, él nos iba a comentar un poco la situación de los venezolanos que están retornando a Venezuela, que es muy grave. Hemos recibido incluso una noticia esta semana que un niño de un año de edad murió de desnutrición en uno de estos centros improvisados para obligar a los venezolanos a permanecer allí sin comida, sin medicinas y sin agua, ¿no? Entonces, bueno, es muy lamentable esta situación y yo creo que también amerita nuestra atención. No sé, comisionado Prado, si quiere dar unas palabras de cierre de este evento. No solamente agradecerles a todas las personas que han participado. Creo que es un tema muy importante para nuestro país, que nos atañe a todos nosotros y que nos tiene que movilizar. El comisionado David, agradecerle altamente su participación, porque creo que su exposición fue muy importante, no solamente desde el punto de vista de la situación regional, sino también de lo que nosotros estamos padeciendo y por qué lo estamos padeciendo, y además de ello, lo que nos impide a que por lo menos Venezuela vaya en los pasos debidos para la solución. Y también a la profesora Ligia Bolívar, que se pudo conectar y lamentablemente le gastamos sus megas de su teléfono. Pero bueno, esas son como nuestras realidades, pero gracias a Dios son venezolanos muy preocupados y que independientemente de donde estén, siempre están por lo menos, como se dice, siempre listos para colaborar. Lamento lo de Juan, que es un excelente expositor y en esta materia ha estudiado también el tema en particular, pero a todas las personas que participaron, muchas gracias por ellos y que sigan por lo menos participando en nuestro webinar, que son muy importantes. Y en la tarde de hoy tendremos a Daniel Hernández entrevistando al comisionado Miguel Pizarro. Muchas gracias por su participación, muchas gracias, te la reitero nuevamente, David, por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación, a tu equipo, Marian, Gabriel, muchas gracias. Un placer estar también con la profesora Ligia.
y agradecer a todos los que se conectaron. Este servidor está a la orden desde la OEA para más iniciativas de este tipo. Yo celebro cuando este tipo de foros se organizan, y hoy la tecnología, pues afortunadamente, a pesar de sus fallas, nos puede acercar mucho más. Y esta oficina, bueno, le pertenece a los venezolanos. Esa fue la visión que se tuvo desde la OEA. Así que más bien muchas gracias, Humberto, por la invitación y éxito en las labores. Saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias a el comisionado David Smolansky y la doctora Ligia Bolívar. Creo que podemos dar entonces finalizado este evento. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, para seguir promocionando este tipo de actividades en materia de derechos humanos. Como lo comentó el doctor Prado, en nuestras redes pueden encontrar la información sobre el evento de esta tarde con el comisionado Miguel Pizarro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su participación y los esperamos en otros eventos.